Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Qué tal, buenos amigos míos? Antes que nada, mis saludos cordiales para todos y cada uno de ustedes que participan en este 13º Festival Internacional. Y, pues, sobre todo mi agradecimiento a Lidia Irene, que siempre me tiene presente, y le agradezco sus atenciones y, sobre todo, su invitación. Al mismo tiempo, pues, quiero comentarles a ustedes que ya que el tema es la vendimia, hay mucho de interacción entre la vendimia y nuestro famoso tianguis. El tianguis que nace en Mesoamérica, cuya palabra completa es tianguisli, que significa en español mercado. El tianguis es un ejercicio que viene desde antes de la colonia y que ha sido el factor de unión entre hermanos en toda Mesoamérica. Hago la aclaración de que hay muchos mitos en la historia, pero indiscutiblemente que uno de los grandes mitos que se han dado, entre otros el de que hacíamos sacrificios humanos y cosas por el estilo, es el hecho de que los aztecas y algunos otros pueblos masacraban a sus enemigos, los obligaban, los rebajaban, los sometían a base de guerras cruentas. Esto tiene mucha falsedad. Sí existían diferencias, como en todo el mundo las ha habido, sí existían guerras, pero no eran tanto como se ha manejado. En el caso de los aztecas, por ejemplo, debemos reconocer que en realidad el 90% de sus conquistas, entre comillas, eran más que ninguna otra cosa convenios de intercambio comercial. De ahí que, por ejemplo, en Oaxaca, en la Mixteca, recabaran canastas hechas de palma para llevarlas al tianguis de Tlatelolco. Y hablando de Tlatelolco, es indiscutiblemente, antes de la conquista, era uno de los tianguis más importantes que existían. Sin embargo, el paso del tiempo y la llegada de los españoles, la conquista, acabó con muchos de esos tianguis. En el norte existían varios muy importantes, pero tras la conquista subsisten muchos tianguis. Actualmente algunos, incluso por ejemplo en nuestra ciudad capital, el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, los tianguis, para modernizarse también entre comillas, le dieron el nombre de mercado sobre ruedas, una temporada. Y los tianguis de todas maneras subsisten y siguen dándose en las diferentes partes de México. Quizá uno de los más importantes y que se mantienen hasta la fecha es el tianguis de Tepeaca. Tepeaca es una pequeña población que está en la ciudad de Puebla y que cuadruplicaba y quintuplicaba su población los días de tianguis, que generalmente eran los domingos, y en donde llegaba mucha gente no solamente a hacer sus tratos, sino también a rendir su pleitesía al niño doctor, un niño Jesús al que le atribuían unas propiedades curativas maravillosas. En ese tianguis, parece increíble, se vendían, se trastocaban, se canjeaban millones, pero lo que se dice millones de pesos en un solo día. Con decirles, por ejemplo, que en cuestión de animales, se llegaban a vender manadas completas de caballos, de burros, de mulas, que eran, pues obviamente siguen siendo en gran parte el factor no solamente de transporte, sino de trabajo también en la zona campirana, en la zona rural. Ese tianguis de Tepeaca me tocó vivirlo no una, sino muchas veces, hacer reportajes tanto para la televisión como para mi programa de radio que tenía en aquellos años. Se caracterizaba porque no solamente era el tianguis clásico de compra-venta, sino también era un tianguis de exquisiteces, porque ahí se conseguían todas y cada una de las
formas de alimentación que eran de las regiones cercanas. Por ejemplo, los famosos tacos de chicharrón. ¿Qué les podemos decir de los nopalitos? ¿Qué podemos decir de esos quesos de cabra, por ejemplo? Eran, y siguen siendo, aunque en menor medida, uno de los tianguis más grandes de Mesoamérica. El tianguis se compone de varios factores. El primero que nada es, y que casi no existe ya, pero persiste todavía de alguna forma, era el intercambio, el trueque que le llamaban. Te doy mi costal de frijoles por tu costal de habas. Te cambio 10 burros por tu caballo alazán. El canje, el trueque, era una de las costumbres más arraigadas. Repito, casi ya no existe, pero persiste. Todavía hay gente que hace trueque en esos mercados. Y más adelante, el trueque se convirtió más que en el cambio de por sí, sino en la venta misma del cambio de dinero por mercancía. Sin embargo, la otra característica de este tipo de mercados, de tianguis, de vendimias, es que todo el mundo usaba lo que le llamamos nosotros el regateo. Es decir, buscar la manera de comprar lo más económicamente posible. Y así le decían al vendedor, si te vale 10 pesos, te doy 8, te doy 7, te doy 6. Y venía el regateo y el vendedor les decía, por ejemplo, no, te lo doy en 10, pero bueno, te lo dejo en 9. Y ese regateo sigue siendo hasta la fecha uno de los factores de compra más característicos del tianguis, de los tianguis, porque no solamente hablo del Tepeaca, pero existen todavía muchos otros tianguis. En las ciudades, por ejemplo, se siguen creando los famosos tianguis, a pesar de la existencia ya de mercados perfectamente armados, construidos, en donde permanentemente están a la venta todo tipo de objetos, pero a pesar de eso, todavía en algunas colonias grupos de comerciantes instalan sus famosos tianguis dominicales, en otras partes los lunes, los martes, algunos mercados incluso. Por ejemplo, aquí en Acapulco, en el mercado de la Progreso, a pesar de que es un mercado propiamente dicho, el martes es día de tianguis. Entonces el martes llegan mercancías de todas partes, abunda más la mercancía en el mercado y vienen comerciantes también de fuera. Les permiten los inquilinos de ese mercado llegar, porque de esa forma atraen también a mucho más clientes. En fin, que el tianguis persiste, existe y es una forma de hermanar a los pueblos. Vendimia y tianguis son hermanos indiscutiblemente. Antes de retirarme, quiero darle la bienvenida porque Lidia Irene me hizo el favor de recomendarme la inclusión de algunos compañeros, y quiero darle la bienvenida, permítanme leerlo, a María Isabel Francia García, a Enrique González Arcos, a María Rojo Villanueva y a Manuel Antonio Fajardo Carrillo. Bienvenidos a la Academia, y a ustedes muchas gracias por su atención. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.